Un ejemplo muy práctico para nuestros días. Los cristianos hemos escuchado mucho que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. El Nuevo Testamento le llama Hijo de Dios. Los testigos de Jehová se agarran de este título de Jesús para decir que Él no puede ser Dios porque Él es el Hijo de Dios. Tú no eres lo mismo que tu hijo, dicen. Y los mormones tienen ellos otro extremo, porque dicen que cuando la Biblia nos llama a nosotros, que dice en Juan 1:12 que a los suyos vino Jesús, a Israel, pero los israelitas no le recibieron. Los judíos no creyeron en Jesús, muchos de ellos, la religión oficial. Y dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho o el poder de ser hechos hijos de Dios. Las palabras a veces en la Biblia se usan de diferente manera. Por ejemplo, Jesús se menciona como el león de la tribu de Judá, porque Él es descendiente de la tribu de Judá, de David, y el león es como el león imponente, el defensor de la tribu de Judá, el rey poderoso. Pero también nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la palabra león no siempre es algo positivo y no siempre es algo negativo. Jesús es llamado león y Satanás es llamado león. La diferencia es que Satanás es como león rugiente que quiere destruir. Y Jesús es el león de la tribu de Judá que está para defendernos con la imposición de su majestad y de su fuerza. Te fijas, se usa una misma palabra en diferente contexto. Y por eso es que la hermenéutica, hay que saber interpretar la Biblia leyendo el contexto y ver la intención con la cual se usan las palabras. Entonces, la Biblia nos llama hijos de Dios a los que hemos venido a Jesús, que hemos creído en Él, que le hemos recibido en nuestra vida. Somos hijos en el sentido de que Dios es nuestro Padre, que nos ama, provee para nosotros, nos protege, nos guía. Ya no estamos huérfanos, podemos clamar: Abba, Padre, Papito Dios, ayúdame, Señor, eres mi Padre. Pero cuando la Biblia menciona que Jesús es el Hijo de Dios, no está diciendo que Jesús llegó a ser hijo de Dios como nosotros llegamos a ser hijo de Dios, sino que Él es el único Hijo de Dios. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un solo Hijo de Dios con H mayúscula, y ese es Jesucristo. Nosotros llegamos a ser hijos por adopción a través de Cristo, en el sentido que podemos clamar a nuestro Dios como nuestro Padre. Pero cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, no es que Dios tiene una esposa en el cielo y que tuvo el bebito Jesús y que Jesús es el Hijo de Dios porque Dios lo engendró en ese sentido humano. No, Señor. La palabra Hijo de Dios es un hebraísmo, es una expresión de la cultura hebrea, y ahorita vamos a ver. Es un título divino, de divinidad. O sea, lejos de lo que los testigos de Jehová piensan, de que sea hijo es que no puede ser Dios, es lo contrario. Significa que comparte la naturaleza de Dios. Eso significa hijo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos físicamente reflejan nuestra naturaleza, nuestro ADN, se parecen a nosotros, nos representan. A la muerte del padre, el hijo primogénito representa a la familia, al padre que falleció. En la cultura antigua así era. Entonces les voy a dar un ejemplo de en qué sentido Jesús es hijo de Dios. Por ejemplo, en Juan 5:18 dice que los religiosos judíos procuraban matar a Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. O sea, que Él era el Hijo de Dios, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. O sea, para los judíos que Jesús hiciera el Hijo de Dios era hacerse igual a Dios. Decir que compartía la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Les doy un ejemplo más profundo. En Efesios 2:2-3 dice que nosotros estábamos en pecado, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo caso de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
¿Quiénes son los que están lejos de Dios? Los hijos de desobediencia. Ahora, ¿se llama su mamá desobediencia y por eso son hijos de desobediencia? Por supuesto que no. Hijos de desobediencia es que son desobedientes en su naturaleza y comparten la naturaleza de la desobediencia y son desobedientes. Y dice que éramos por naturaleza hijos de ira. No significa que tu mamá se llama ira, sino que tienes una naturaleza que se encuentra bajo la justa ira o enojo santo de Dios. Entonces, te fijas que en la cultura judía había un hebraísmo donde hijos de alguna característica representaba tener la naturaleza de esa característica. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes recuerdan el compañero de Pablo que le habló de Cristo? Se llamaba Bernabé. ¿Sabe lo que significa Bernabé en el idioma arameo en el tiempo del primer siglo? Significa hijo de consolación. Y que vemos a Bernabé en la Biblia que tiene una herencia de un terreno, lo vende y lo trae a los pies de los apóstoles para que se reparta en la comunidad con aquellos que tienen necesidad. Vemos que cuando nadie fue a buscar a Pablo, Bernabé estaba dispuesto a ir a buscarlo. Cuando Pablo no le quiso dar chance a su sobrino de Bernabé, Juan Marcos, de ir con ellos en el segundo viaje misionero, vemos que Bernabé tenía un corazón sensible y perdonador. Por algo le llamaban Bernabé, significaba hijo de consolación, porque su naturaleza era una naturaleza sensible, consoladora, misericordiosa. Por eso se le llama hijo de consolación. La Biblia dice que ninguno se perdió más que el hijo de perdición, Judas, para que la escritura se cumpliera. No es que Judas, su mamá se llamaba perdición, sino que Judas tenía una naturaleza en perdición. Y así, cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, si lo vemos bajo los lentes del contexto histórico-cultural, entendemos que para los judíos decir que Jesús era el Hijo de Dios, por eso tomaron piedras para apedrearlo, porque decía que Dios era su Padre haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús es el Hijo de Dios porque refleja la naturaleza de Dios. Por eso dice Colosenses que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él, en Cristo. Entonces, por eso es que Jesús es adorado, por eso es que a Jesús se le aplican versículos de Jehová o de Dios en el Antiguo Testamento a Jesús. Por eso es que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, etc. Entonces, esto nos ayuda a conocer el contexto cultural histórico porque el uso de la palabra Hijo de Dios lo entendemos mejor. Y yo creo que es importante explicarle a nuestros hijos. Yo lo he hecho con mis hijos pequeños. Cuando leemos la Biblia y menciona que Jesús es el Hijo de Dios, yo les explico que no es que Dios tuvo un hijo, sino que Jesús muestra, al haber venido al mundo y nacer como hombre, muestra al Dios invisible que no podemos ver de forma visible. Jesús pudo ser palpado y visto, como dice el apóstol Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Por eso dice Génesis 1:18, a Dios nadie le vio jamás, mas el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Y por eso dice Jesús en Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, espero que sea de gran ayuda.